Bueno, me identifico como Maya Quiché, soy abogado y notario, pero fundamentalmente soy un ciudadano guatemalteco que igual que todos soñamos que vivamos en armonía, en hermandad, con justicia, con dignidad. Y pues me he dedicado a lo largo de estos años a luchar por eso, a que Guatemala sea una Guatemala donde todas y todos, indígenas, no indígenas, campesinos, no campesinos, vivamos en armonía. Y que sobre todo entendamos que al final todos somos humanos y todos somos guatemaltecos y que deberíamos vivir en igualdad de condiciones. Gracias, Jorge. Bueno, entonces, para ti, ¿por qué surge el conflicto armado interno? Mira, yo quisiera primero decir que yo nací en un contexto prácticamente de guerra en Guatemala. Yo nací en el año 71 y a lo largo de esos años, en mi niñez, yo particularmente viví la pobreza que viven los campesinos del campo. Pude ver cómo en mi casa pasaban los campesinos que emigraban siempre para la costa sur, en condiciones infrahumanas. Y desde muy pequeño tuve esa noción de que vivíamos en un país desigual y de pobreza. Pero también en ese marco yo tuve una familia liderada por mi madre, María Toj, quien fue una luchadora en el campo por los derechos de los campesinos. Y entonces también fuimos partes fundadores del Comité de Unidad Campesina CUC, y allí conocí yo de cerca la situación de pobreza desde un concepto más amplio de las condiciones de desigual distribución de la tierra, por ejemplo. Y yo particularmente como campesino sí vivía esas condiciones, donde los campesinos teníamos muy poca tierra, producíamos maíz y frijol y teníamos asegurado lo que comíamos en el año. Entonces, en un marco de pobreza, de exclusión y de discriminación también, porque también desde pequeño sentía esas diferencias que se vivían en la escuela, donde los niños indígenas y ladinos teníamos confrontaciones pequeñas, pero que ya las había, pues, indio Xuco, indio Caitú, ese tipo de situaciones que dañaban el sentimiento de la gente. Y en ese caso, en ese marco crecí, pero cabe destacar que la pobreza, la injusta distribución de la tierra, la discriminación fueron causas principales que se daban y que se siguen dando y que propiciaron justamente condiciones para la guerra en Guatemala, generaron condiciones para que la gente se incorporara de una manera masiva al movimiento revolucionario. Y justamente en ese entonces quiero decir que también yo fui afectado, mi familia fue afectada por el conflicto armado. A mí lo que más me inspiró, para entrar incluso en detalles de por qué me incorporó a la guerrilla, es que el 9 de mayo del año 81 yo presencié y pude ver cómo antes, dos días antes, el ejército había secuestrado a mi tío Baltasar Toj. Y yo yendo a la escuela el día 9 para hacer un trabajo del Día de la Madre, encontré a mi tío tirado frente a una emisora de radio Quiché en Santa Cruz, sin ojos, con la lengua afuera, con un mensaje: eso le pasa a los comunistas. Y eso fue lo que en mí causó un impacto enorme, porque era un tío que yo quería mucho, con quien convivía bastante. Él me enseñaba muchas cosas pequeñas. Yo tenía 10 años, eso fue en el 81. Entonces, eso para mí tuvo un impacto enorme, porque dije, bueno, si los campesinos estamos hablando y pidiendo que hayan mejores condiciones de vida para los que van a trabajar en las fincas, y lo que nos responden es la muerte, me puse a pensar, ¿a dónde iríamos a ir? ¿Qué iba a pasar con nosotros? Y eso para mí tuvo un impacto enorme que creo yo que al fin marcó mucho mi decisión de ir a la guerrilla. Y en ese momento en que se desarrolla el conflicto armado, el entorno mundial, ¿cuál era entonces esa situación entre Guatemala y ese entorno mundial? Mira, yo recuerdo perfectamente porque mi tío Baltasar me poníamos a escuchar radio ahí en la cocina y se hablaba mucho que efectivamente había
una polarización en el mundo, donde había un bloque socialista y un bloque capitalista. Se conversaba mucho de la polarización de la Guerra Fría, pero nosotros, sin tener clara dimensión de lo que eso implicaba, comenzábamos a sentir. Porque nosotros escuchábamos en la radio, por ejemplo, que los países comunistas, entre ellos Cuba, la Unión Soviética, pero en la realidad a nosotros los campesinos ya nos tachaban de comunistas. Entonces uno decía, bueno, ¿y eso qué implica en el ámbito de la vida normal de una familia campesina? Pues seguramente el hecho de hablar en favor de los pobres, por la tierra, en favor de los campesinos, ya había prácticamente una connotación de que eso era comunismo. Y ese entorno mundial también se veía reflejado en Centroamérica, y recuerdo muy bien, porque seguíamos muy de cerca los acontecimientos en Nicaragua. Y recordemos que en esa época estaba la dictadura de Somoza en Nicaragua. Entonces, en la radio, en el campo, se escuchaban noticias del avance de la revolución sandinista. Y yo le preguntaba a mi tío, ¿qué pretende la revolución sandinista? Y él me decía, mira, hijo, lo que pretende es un movimiento revolucionario donde los campesinos, los obreros quieren derrocar esa dictadura, que tienen la pobreza a los campesinos, que les ha evitado tener condiciones de vida digna. Y él me explicaba. Entonces decía, pero tío, ¿y eso va a ser posible? Entonces todas las noches nos poníamos a escuchar radio, y él me decía, pero aparte de Nicaragua, mijo, también en El Salvador. Sí, en una emisora con poca, había que buscarle la frecuencia a una radio de El Salvador que narraba los hechos que estaban pasando en El Salvador. Lo traigo a colación porque era un contexto, digámosle, donde, aparte de que las dictaduras militares en Centroamérica, en aquel entonces, yo recuerdo muy bien, presidente Lucas, porque estando yo de niño, nos pasaban a regalar cuadernos, vote por Lucas, decía, y ahí estaba el militar con sus lentes y todo, bien lo recuerdo yo, y los niños jugábamos con eso, pues una forma de burlarnos de alguna otra manera. Estábamos en una dictadura militar, y ese contexto de dictadura militar impedía, en el Quiché, por ejemplo, había toque de queda. ¿Qué implicaba eso? Que a partir de las 6 de la tarde nosotros no podíamos salir de nuestra casa, y cualquier persona que saliera de su casa, pues era secuestrado, desaparecido. Entonces, si tú ves el contexto mundial de Guerra Fría, del bloque este-oeste, Unión Soviética y Estados Unidos, el contexto centroamericano de avance de la revolución y la lucha sandinista y El Salvador, y en Guatemala nosotros estábamos viviendo una dictadura militar, y eso lo tengo muy preciso porque yo de niño venía de la escuela, me tocaba trabajar en la mañana de 8 a 12 y de 12 a 1 estaba en mi casa, de 1 a 6 iba yo a la escuela. Entonces, hace un año antes quizás, jugábamos de 6 a 7 de la noche en las calles, fútbol en las calles, fútbol de calle. Pero cuando llegó el toque de queda en la época del gobierno militar de Lucas, pues prácticamente nosotros teníamos restringido nuestro derecho a jugar fútbol en la calle. Y eso lo tengo muy impregnado porque era parte de la estrategia de dominación de las dictaduras militares, el restringir derechos tan fundamentales como el de salir a la calle, a comprarse un chicle, a comprarse un pan. Y yo de niño decía, ¿y esto por qué? Entonces mi tío me decía, mira, mijo, el problema está en que estos militares están cuidando y sirviéndole a sectores económicos poderosos, también son parte de la estrategia norteamericana de dominación de Centroamérica. El tío para mí era una enciclopedia, que él me contaba todo. Y yo escuchaba radio Venceremos, una radio de El Salvador, y escuchaba las noticias de Nicaragua. Entonces iba yo entendiendo más o menos la dinámica política que se vivía en Centroamérica, pero siempre yo lo llevaba a lo que me pasaba a mí en mi casa. No podía salir a la calle. Mi mamá me decía, mira, mijo, ya no hables de que vamos a luchar por los campesinos. Incluso nos decía, ya no digan ustedes que son miembros del Comité de Unidad Campesina CUC. Con decirte que en ese entonces, fue en los años 80, hubo una primera asamblea de los hijos de dirigentes campesinos del CUC. Y antes de eso, fue antes de la quema de la Embajada de España, Mateo López Calvo, un dirigente campesino que vino a la embajada, nos fue a dar la charla y nos puso como ejemplo muy claro, nos decía, miren, cómo está el problema de Guatemala, y nos ponía carteles.
Pero mi tío Baltasar era más didáctico. Me dijo, mira, mijo, esta es una tortilla. Entonces, él con una tortilla me decía, y la cortaba. Mira, esto comemos todos los campesinos, y esto se comen todos los grandes, ricos finqueros en Guatemala. Entonces yo le decía, pero tío, ¿esto es así? Sí. Si no, date cuenta, ¿cuánto de tierra tenemos? Entonces yo comenzaba a tener conciencia de las grandes desigualdades que tenía el país. Porque aparte de que lo vivía yo en el campo, porque yo iba a sembrar maíz y milpa, y mi abuelo era muy visionario, decía, este maíz nos sirve para otro año. Pero cuando venían otros hermanos campesinos de ahí cerca y les preguntaba, ¿a ustedes les alcanza el maíz? Decían, no, porque no tenemos más tierra, tenemos que bajar a la finca, y nos contaban las condiciones. Entonces yo empecé a tener conciencia de esa situación. Tal vez, y repito, porque fue lo que me impactó. Después de que mi tío, que era enfermero y apoyaba a la gente, apoyaba a los campesinos junto con mi madre, fue secuestrado, torturado y asesinado de una forma vil, eso, como me dijo mi hijo seguramente, se apoderó de mí el odio, el rencor. Y cuando supe que era el ejército, eso para mí fue lo más duro que pude haber vivido. Porque uno, cuando tiene una relación tan profunda con una persona, un tío de esa naturaleza, y sabes que lo han matado porque está luchando por los pobres, eso fue muy impactante. Porque los vecinos de ahí vieron cuando primero él lo habían capturado, lo habían llevado a la cárcel. De la cárcel lo saca un jeep del ejército. Lo sacaron en la tarde y en la noche los vecinos vieron cuando un jeep parecido a ese lo llevó torturado frente a Radio Quiché, y ahí terminaron de asesinarlo. Todos los testigos lo vieron. Y el rótulo que decía, así mueren los comunistas. Muy elocuente y contundente el mensaje. Jorge, y entonces, teniendo ese entorno político internacional y regional, ¿qué sería lo que favoreció para la negociación? Porque acordémonos que la política norteamericana de Reagan era por la guerra, y Totalmente. a sangre y fuego, a callar todo esto. Y Centroamérica viene y opta por la negociación, y opta Guatemala por la negociación. ¿Y qué crees tú que cambió en ese entorno que se decidió ir a un proceso de negociación? Mira, yo diría que en medio de toda la situación de guerra que vivimos en Guatemala, y lo tengo bien presente porque fue en los años justamente del 85 cuando comenzamos, y la dictadura militar, digamos, le entrega el poder a Vinicio Cerezo, y se comienza a plantear una nueva constitución. De hecho, yo diría, y de mi experiencia, la guerra había llegado a un punto, los puntos más álgidos de la guerra en Guatemala, en mi opinión, fueron el año 81-82, ¿sí? Donde incluso la guerrilla tuvo probabilidades de haber llegado al poder, porque yo lo viví y lo recuerdo de niño, pero lo recuerdo bien. Pero luego de eso llega un momento en que incluso la misma sociedad guatemalteca, la misma gente del campo, estaba cansada de la represión. Porque recordemos que después del 81-82 se dan grandes masacres en el país, la gente sometida a las patrullas de autodefensa civil, hay un control permanente de la gente que tiene que salir de un municipio a otro. Toda esa coyuntura nacional fue generando un terror enorme, la gente se veía restringida en sus derechos. Comenzamos a sentir el cansancio de la guerra. Pero en el ámbito nacional también recordemos que se da esa transición pactada, digo yo, de gobiernos militares a gobiernos civiles, y se comienza a hablar de que comenzábamos una era democrática. Eso fue calando en muchos ámbitos de la sociedad, especialmente en el área rural. En el área rural porque la gente estaba cansada de la guerra, había sufrido tanto que ya no quería más. Pero también recordemos, y ahí cabe mencionar, tengo muy presente porque la imagen fue muy elocuente cuando fue aquella primera reunión
de los presidentes en Guatemala, cuando vino el presidente Ortega a Guatemala, recordando en aquel entonces. Yo lo tengo bien presente a él porque era del bloque en teoría socialista. Cuando se da esa reunión promovida por el presidente Cerezo y se comienza a hablar de la importancia de la paz y de buscarle una salida negociada al conflicto, es importante mencionar que esa etapa creo que fue generando condiciones positivas para buscarle una salida al conflicto, porque la guerra de alguna u otra manera estaba desangrando Centroamérica, había desangrado Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, había desangrado tanto, y creo que esa iniciativa fue propicia. Seguramente, no sé si tuvo el aval de Estados Unidos el proceso, pero el hecho mismo de que Centroamérica, derivada de su situación de desangrarse en guerra, haya llegado a un punto en que algunos funcionarios hayan visualizado la importancia de buscarle una salida negociada, creo que fue una respuesta positiva ante esa desesperanza que teníamos en la región, que creo que con muy buen tino el presidente Cerezo lideró ese proceso, el presidente Arias, Daniel Ortega. El hecho de haberse reunido y generar ese consenso que era importante buscarle una salida negociada al conflicto en Centroamérica, me parece a mí que fue generando como que el despertar de la esperanza de la paz. En mi opinión, eso fue lo que pasó. Y eso después desembocó, recuerdo yo, en los acuerdos de Esquipulas, que muy bien, pocos lo valoran, pero en mi opinión fue la siembra de esa semilla de la paz para Centroamérica, que nos permitió después generar nuevos caminos para lo que se vivió en El Salvador, para lo que se vivió en Guatemala y por supuesto en Nicaragua. ¿Y cuáles serían los principales desafíos políticos y jurídicos para entender este proceso de negociación, para emprenderlo, para que tuviera mayores escollos? ¿Qué pasó ahí? Mira, yo diría que uno de los desafíos políticos, particularmente en Guatemala, fue que no todos los actores políticos estaban interesados en la paz. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva y análisis histórico podemos decir que para muchos la guerra era un negocio, ¿sí? Se alimentaron muchos de la guerra y entonces no les convenía la paz. Ese desafío creo que fue el más difícil, porque el hecho de consensuar con actores políticos determinantes el proceso de paz y lograr consensos creo que fue difícil. Otros sectores políticos de sociedad civil emergentes, sectores estudiantiles, sindicalistas, campesinos, creo que también congruentes con ese sentir ciudadano de que la guerra no nos estaba dejando cosas positivas, estuvieron dispuestos a apoyar el proceso de paz. Se vio reflejado después en la negociación, con la presencia, con las propuestas, pero en mi opinión sí hubieron actores que no estaban dispuestos y creo que ese fue uno de los obstáculos muy grandes. ¿Actores civiles y Sí, militares? yo diría que actores militares, civiles, empresariales, que no querían la paz porque les convenía la guerra, pues. Y te pongo un ejemplo. Una vez unos campesinos nos contaron a nosotros, y eso muy primo lo vivió. Los campesinos eran felices cuando guerrilleros llegaban a la finca a decirle al finquero, bueno, ¿usted le paga el salario mínimo a los campesinos o le quemamos la finca? Eso sucedió mucho y yo creo que algunos finqueros podrán dar fe de eso. Pero era una forma de presión que la misma guerrilla generaba en el campo para demostrarle a los campesinos un hecho concreto de que estaban luchando por ellos. Y muchas veces los finqueros tenían que acceder a esa petición. O lo otro, cuando llegaba la guerrilla, se daba otro fenómeno, que los caporales, los famosos caporales, en una balanza hacían marufias para que el quintal pesara más. Entonces, y nadie podía decir nada porque los golpeaban o los mataban. Y cuando llegaba la guerrilla a hacer a revisar esas injusticias aparentemente pequeñas, pero que impactaban en la vida diaria del campesino,
generaba de alguna u otra manera cierta esperanza en los campesinos. Y bueno, los guerrilleros luchan por nosotros. Era por eso que hubo una incorporación Eso y muchos otros factores, diría yo. Pero ese factor de pequeño al campesino cuando regresaba de la finca al área, al altiplano, pues decía, a lo mejor me voy a la guerrilla, me incorporo a la guerrilla porque ellos nos están apoyando. Pero aparte de eso, en mi opinión, también la guerrilla fue generando esa esperanza de una vida mejor, de una vida más digna para los campesinos. ¿Sí? Al decir, bueno, vamos a resolver el problema de injusticia de la tierra, vamos a resolver el asunto de salarios dignos para los campesinos. Ese discurso pegó, porque era una cosa que se vivía, pues. No era un asunto, no era un discurso nada más, sino que era la realidad que el campesino vivía en el campo. Y entonces, por supuesto, eso alimentaba la ilusión por una vida más digna de los campesinos. Y lo digo porque al final de cuentas, la gente lo recuerda en el campo. Entonces, ese contexto también habría que reiterarlo. Pero también reitero de que actores no estaban, algunos, yo no digo si todos los militares, pero seguramente habían militares que habían hecho de la guerra un negocio y empresarios que habían hecho de la guerra un negocio. Y en el ámbito jurídico yo creo que, si bien es cierto, ya en los años 85 tenemos un nuevo marco constitucional, pero ese marco constitucional todavía está viciado por la contrainsurgencia, por la visión contrainsurgente, pero sobre todo por aquella visión de que aquel que luchara por sus derechos en favor de los derechos de los demás era un enemigo del Estado. Entonces, esa visión contrainsurgente, de alguna u otra manera, estaba respaldada por la legislación. Si no, recordemos lo que pasaba con aquellos famosos tribunales de fuero especial, pues prácticamente eran legales, lo que se juzgaba a cualquiera sin ni un juez con rostro, sino que cubiertos. Entonces, la legislación estaba adecuada para la guerra, pero en el 85 cambia con las reformas constitucionales, pero yo creo que toda la legislación guatemalteca no se adecuaba justamente a respaldar el proceso de paz. Y es por eso que al final recordamos de que derivado de todos los acuerdos de paz hay un acuerdo de reformas constitucionales que se había pactado para darle, digámosle, impregnar los acuerdos de paz en toda la legislación guatemalteca. Hay varios compromisos derivados de los acuerdos de paz. Si bien es cierto, ese proceso de reformas constitucionales tuvo un fracaso en el 99, eso, en mi opinión, fue el fracaso de la paz en Guatemala. Porque en esas reformas se planteaba cosas que hoy se están discutiendo, por ejemplo, reforma a la carrera judicial. Ese tema se había acordado en los acuerdos de paz hace 20 años. Fortalecimiento del sistema de justicia, eso estaba visualizado en los acuerdos de paz. El reconocimiento de la nación multiétnica y multicultural estaba en los acuerdos de paz. O el tema de las consultas comunitarias que se deberían desarrollar para garantizar la participación de los pueblos indígenas en la extracción de recursos naturales, está en los acuerdos de paz. O el mismo fortalecimiento de la Policía Nacional Civil está en los acuerdos de paz. Todos esos temas estaban visualizados. Y por eso creo que ese acuerdo que planteaba la reforma constitucional pretendía asegurar una adecuación a la legislación guatemalteca y una fundamentación jurídica de los acuerdos de paz para que esto fuera efectivamente, tuviera un respaldo jurídico y le pudiera dar vida a todos los compromisos derivados de la paz. Pero de nuevo, repito, en el año 99, cuando se pierden las reformas constitucionales, pero yo digo que no, Guatemala, ahí quedó evidenciada lo que somos. Teníamos dos Guatemalas, la Guatemala rural, la Guatemala indígena, la Guatemala campesina, donde la pobreza, la exclusión es profunda, dijo sí a la paz. Pero algunos sectores, y ahí hay que ser muy críticos, salieron abiertamente a decirle no. Pero también yo quiero decir, y lo reafirmo, que hay gente y sectores políticos que traicionaron la paz. Y ahí el gobierno de turno no jugó el papel que le correspondía para apoyar el proceso, porque también se viciaron las reformas constitucionales. La cantidad de que se metieron elementos que no tenían nada que ver. Entonces se desnaturalizó
el compromiso de reformas constitucionales se tergiversó, y yo creo que de manera malintencionada, para que al final fracasara la paz. Y yo digo que el fracaso que tuvimos en el 99 lo estamos viviendo ahora, las consecuencias las estamos viviendo ahora, porque estamos hablando de la importancia de reformas constitucionales en temas de justicia ahora, cuando esos compromisos fueron derivados hace 20 años, y si los hubiéramos cumplido, quizás, digo yo, no tendríamos necesidad de una CICIG ahora en Guatemala, porque también uno de los acuerdos de paz, el Acuerdo Global de Derechos Humanos, planteaba la importancia de prácticamente de desarticular aquellos grupos ilegales y clandestinos. Entonces, lo que tenemos ahora, si sigue, es producto de los acuerdos de paz. Entonces, de nuevo, los desafíos jurídicos estaban bien planteados, pero también se había visualizado el mecanismo para resolverlos a través de una reforma constitucional. Sin embargo, de nuevo, hay gente, sectores que traicionaron la paz en Guatemala. ¿Qué te inspiró? Bueno, Yo creo que ya con todo lo que has dicho, entonces, pero agregar algo. sí. Bueno, después de la muerte, del asesinato vil de mi tío Baltasar, a nosotros, un grupo paramilitar, nos dio 48 horas para salir de Quiché. ¿A nosotros quién? El ejército, sí. Había un escuadrón de la muerte que se llamaba Ejército Secreto Anticomunista, ESA. Y pues ahí al lado de los militares llegaban a tocar constantemente la puerta de la casa en Quiché. Llegaban, se estacionaba el jeep y somataban la puerta. Comenzamos a vivir una época de terror, porque mi familia era miembro del Comité de Unidad Campesina CUC y estábamos, mi mamá especialmente, a luchar por los campesinos en la región, para que cuando bajaran a las fincas tuvieran salarios justos, hubiera respeto a las mujeres indígenas. Esa época a nosotros nos marcó, y entonces el denominado Ejército Secreto Anticomunista nos dejó una nota debajo de la casa que decía: tienen 48 horas para salir del Quiché o serán asesinados. Recuerdo muy bien que cuando mi madre leyó la carta nos dijo: mijos, tenemos que salir de Quiché. Y para mí eso fue el inicio del desplazamiento forzado, porque con lo que pudimos, con las pocas maletas que teníamos, empezamos a huir de Quiché y comenzó para nosotros un calvario enorme de niños. Mi padre creyó que eso era temporal, dijo: yo me quedo cuidando la casa y ustedes se van para mientras, en lo que esto termina. Eso fue en el tipo junio del 81. Entonces tuvimos que huir para Quetzaltenango. Y en Quetzaltenango sucede un hecho también que creo que marcó mi incorporación a la guerrilla, y es que el 4 de julio del 81, cuando yo voy con mi tío Emeterio Toj, en una de las calles de Quetzaltenango, él es secuestrado por agentes de la judicial y yo fui capturado. El 4 de julio, afortunadamente, era bien pequeño, pero tenía cierto nivel de agilidad. Yo logré escaparme de mis captores. Mi tío Emeterio Toj sí fue secuestrado, y después ya sabemos la historia, que fue torturado y sometido a las peores torturas en este país por parte del ejército. No, después él afortunadamente escapó de sus captores, pero ese hecho para mí fue fulminante, porque en ese afán que teníamos nosotros de huir de esa situación que había en el Quiché, nos demostró que no había otra alternativa. Es en ese entonces que me dice alguien: mira, Jorge, la situación que vives de persecución y muerte no va a terminar. Aquí tienes dos alternativas: o te quedas para que te mueras aquí con tu familia, o te incorporas a la guerrilla. Y en la guerrilla vas a tener oportunidad de luchar contra la injusticia, por los campesinos, y vas a tener oportunidad de ayudar a Guatemala. Yo tenía aquí 10 años. Y junto con mi hermano tomamos la difícil decisión de dejar a mamá y a familia e irnos a la guerrilla, pero pensando que también iba a ser temporal. Creímos que ir a la guerrilla pues iba a ser un asunto de 2 o 3 meses, y que iba a haber un triunfo de la revolución en Guatemala, y que nosotros íbamos a ser parte de esa contribución histórica a ese proceso
de revolución y que podríamos regresar al Quiché. ¿Tu hermano qué edad tenía? Mi hermano tenía 12 años, sí, Eran 2 niños. Y nos tocó ir a la guerrilla y ser parte, pero te digo, hubieron hechos que me empujaron a esa situación. Que al final yo digo, cuando le cuento esto a mis hijos, no me arrepiento, pero digo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido una vida normal y no me hubiera ido a la guerrilla? Y lo recuerdo y digo, bueno, me tocó vivir ese momento histórico, doloroso en algunos momentos, muy doloroso, pero que al final también fuimos parte de un esfuerzo de contribuir para que las cosas cambiaran en Guatemala, y por eso creo que ir a la guerrilla fue una experiencia difícil, pero en medio de todo creo que heroica, porque ¿Cuánto tiempo estuviste? dimos lo mejor que teníamos, dimos nuestra niñez, nuestra juventud en la guerrilla, y en favor de luchar por la justicia, de luchar para que se respeten nuestros derechos. 15 años estuve en la guerrilla. ¿Tu hermano también? Sí, mi hermano también. ¿Y tú cómo evaluaste el papel de la guerrilla en la negociación? Primero, voy a hablar de una perspectiva de un combatiente, sí. Yo diría que la guerrilla guatemalteca, si bien es cierto, se sentó en la mesa de negociación y trató de corresponder a los intereses del pueblo, creo que le hizo falta cierto nivel de participación de las bases guerrilleras. Porque, por ejemplo, los acuerdos de paz que yo recuerde, ningún acuerdo fue sometido a consideración de los mandos intermedios de la guerrilla, ninguno. Incluso el mismo hecho de negociarse, sentarse a negociar la paz, no fue consultado con ningún combatiente y ningún cuadro medio. Solo escuchábamos en las noticias. Nosotros en la montaña escuchábamos que se estaba negociando la paz, pero nosotros no teníamos información directa de ese proceso. ¿Formación política? Teníamos un nivel de formación política, pero no teníamos la interioridad de lo que se estaba negociando. Primer elemento. El Ejército Guerrero de los Pobres, ¿sí? Yo creo que no hubo un buen nivel de información. Primero. Segundo, y ahora desde una perspectiva crítica, yo diría que la comandancia guerrillera, si bien es cierto, tuvo un papel beligerante importante en la negociación, creo que no hay aspectos que no correspondieron a las aspiraciones de toda la población. Entonces, si bien es cierto, la guerrilla guatemalteca tuvo esa visión, porque creo que también es importante dar ese crédito, esa visión de que la guerra era imposible de continuarla en Guatemala, y apostarle a la paz, en mi opinión, fue el paso más importante, porque al final de todo había una visión de país. Creo que también pudo haberse resuelto cosas con mucho más profundidad. Por ejemplo, el aspecto de los derechos de los pueblos indígenas. En la actualidad se habla mucho de la importancia del fortalecimiento de la identidad de derechos de los pueblos indígenas, se habla mucho de eso, que si se hubiera abordado de manera estratégica en los acuerdos de paz, estaríamos en otro momento. Por ejemplo, el tema de la autonomía de las regiones. No se hablaba solamente de una autonomía y un gobierno de los pueblos indígenas, sino que las autonomías regionales, que le hubiera dado al país, digámosle, mejores condiciones de descentralización, mejores condiciones para llevar los servicios públicos al interior, mayores niveles de organización y participación comunitaria. Ese elemento creo yo que se pudo haber abordado con mucha profundidad en los acuerdos de paz, especialmente en el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas, el tema de las autonomías regionales. Pero don Manuel Salazar, que fue el asesor para el PEN, considera que esto se solventa a través de la descentralización. O sea, porque había mucha presión y entonces era imposible entrarle de lleno al tema de las autonomías, porque esto podía generar una especie de balcanización del país. Pues justamente ese es el problema, porque no vemos la oportunidad que hubiera generado el tema de descentralización y la regionalización y de las autonomías indígenas regionales.
en mi opinión, desde una perspectiva, digámosle, un poco más amplia, considero que hubiera sido una oportunidad para garantizar mayores niveles de participación de los pueblos indígenas en la toma de decisión sobre asuntos que nos interesan. Por ejemplo, y ahí yo creo que, y disiento mucho de aquellos que piensan de que hablar de autonomía, hablar de descentralización implica balcanización. Miremos, España tiene niveles de descentralización muy importantes y autonomía regional, que en Guatemala se podrían haber tomado como puntos de referencia para una mayor participación de los pueblos indígenas. Y otra cosa importante es que esto, si bien es cierto, hubiera ido de la mano con todos los procesos de descentralización administrativa, porque si no, veamos las condiciones que tenemos actualmente, siguen siendo igual. La pobreza de hace 100 años se concentraba en las regiones indígenas y ahora en el año 2016 se sigue concentrando en las regiones indígenas. Entonces estamos en un detrimento prácticamente del acceso a la educación, no hay acceso a educación, no hay acceso a salud, las condiciones económicas en el área rural son peores en este momento. Entonces yo creo que ahí se hubiera logrado avanzar de una manera, digámosle, estratégica, en una regionalización, en la autonomía, para lograr mayores recursos en el campo. Ahorita todavía se sigue hablando de la importancia de la lucha contra el hambre, de la lucha contra la pobreza, pero la desnutrición que está concentrada en territorios indígenas, cuando yo creo que en los acuerdos de paz se hubiera podido profundizar en ese tema. Es una de las debilidades. Yo creo que es una de las debilidades. Pero creo también que la guerrilla, entonces ahí sí creo que no tuvo esa visión estratégica de visualizar, justamente por ese temor que se dice de que se va a balcanizar Guatemala, se va a dividir el país. ¿O sería porque no había participación? Y ahí señalo lo otro. En la comisión de negociación de la guerrilla, tú ves los que firmaron el acuerdo, solo hermanos mestizos habían allí. No hubo una participación indígena propiamente, de indígenas en la guerrilla para discutir el tema relacionado con los pueblos. Y a mí me parece que eso es una grave exclusión de la misma comandancia guerrillera a los pueblos indígenas y que se ve reflejado en los acuerdos de paz. Creo que la delegación de gobierno tuvo una visión mucho más amplia que la misma guerrilla, o el intento de participación de la sociedad civil a través de las delegaciones indígenas que viajaban al exterior para ir a exponer sus puntos de vista. Entonces creo que la guerrilla, en ese caso la comandancia, sí pecó en no tener participación indígena directamente en la negociación de los aspectos vinculados a los derechos y la identidad de los pueblos indígenas. Bueno, porque la represión no fue solo dirigida hacia el campo o hacia los pueblos indígenas. Yo creo que uno de los sectores más afectados por la guerra justamente fue la sociedad civil. Con decirte que yo tuve ocasión de escuchar a Oliverio Castañeda de León en un discurso memorable que dio ahí en la Concha Acústica, cuando yo era niño, vine a una manifestación, y ese dirigente tenía una visión política de gran trascendencia, que yo lo visualizaba como uno de los políticos que de haber llegado le hubieran dado vida, hubiera sido un personaje que hubiera contribuido a la historia de ese país. ¿Qué pasó? Fue asesinado por ese ideal de transformación que él quería para Guatemala. Él hablaba de la importancia de que no fuéramos, él decía, choleros del imperialismo, pues. Él hablaba de un nacionalismo puro, donde hubiera democracia, donde hubiera justicia, donde hubiera acceso a los servicios básicos para todos. Una visión como de esos dirigentes sociales necesitaba el país, pero ¿qué pasó? Fueron descabezados. Dirigentes sindicales que luchaban por las condiciones mejores para los obreros en las fábricas fueron asesinados. Entonces yo creo que sí hubo una destrucción a través de un aniquilamiento directo de dirigentes sociales y políticos, que Manuel Colom Argueta, por ejemplo, Alberto Fuentes Mohr, dirigentes que yo creo que hubieran aportado mucho a este país si hubieran estado vivos. Tuviéramos una clase política totalmente distinta ahora a la que tenemos. Y ahí creo que cabe destacar también que muchos dirigentes de la Iglesia Católica, fundamentalmente por su lucha en favor de los pobres, fueron también reprimidos, asesinados. Entonces sí hubo una política, yo diría, de Estado de destrucción y de aniquilamiento de dirigentes sociales
porque prácticamente aquel que se oponía a los intereses del gobierno de aquella época, pues era visto como enemigo del Estado. Y fueron muy afectados. Para no ir lejos, mis tíos que eran dirigentes del movimiento del Comité de Unidad Campesina, uno asesinado y el otro fue secuestrado. Entonces, prácticamente no habían muchas condiciones para tener libertad de expresar y luchar por nuestros derechos. ¿Y tú cómo evaluas el papel del ejército, tanto en el conflicto como después en las negociaciones? Mira, yo tengo que decirlo públicamente, tengo cierto nivel de comprensión de lo que pasó en el conflicto armado por parte del ejército. Efectivamente, ellos estaban al frente de la batalla y en algunos momentos, pues seguramente la misma dinámica de la guerra nos llevó a tener enfrentamientos muy difíciles. Aquellos oficiales que estuvieron en terreno de guerra, pues mi respeto, mi admiración por ellos. Y creo que la misma situación nos empujó a estar en ese enfrentamiento y en ese conflicto armado interno que nos llevó a estar en enfrentamiento permanente y en guerra, pero también creo que hubieron militares que se aprovecharon de la guerra y hubieron especialmente mandos altos que vieron de la guerra un negocio. Hay ejemplos de militares vinculados a expropiación de tierras a campesinos, por ejemplo. Eso no se valía en una guerra. Pero creo que también en el medio del proceso de paz, hay que admitirlo, militares que tuvieron la valentía de sentarse con su adversario y negociar una salida pacífica a la guerra, creo que eso es absolutamente admirable. Eso hay que reconocerlo. Porque si bien es cierto, las condiciones políticas estaban dadas, pero si no hubiera habido la voluntad del alto mando militar de sentarse a negociar, la paz en Guatemala no hubiera sido posible, aunque actores económicos y políticos estuvieran interesados, porque creo que los militares y ahí el alto mando, no sé si con toda su voluntad, pero estuvieron anuentes a buscarle una salida negociada y repito, eso es digno de admiración y respeto. Y de parte de algunos oficiales militares que estaban en campo de guerra, que sabían que sus mandos estaban en negociación y en la batalla teníamos que estar en combates. Eso es lo que a veces yo cuestiono, ¿no? Cómo si la guerrilla sabía que íbamos rumbo a la firma de la paz y el ejército tenía una apuesta o el alto mando por la paz, creo que hubiéramos tenido mecanismos, se hubieran evitado todavía muertes y se hubieran salvado muchas vidas todavía. Pero hay militares que efectivamente hicieron su papel y digo, reconozco públicamente eso, que hayan tenido la valentía de sentarse con su adversario a buscar la paz. Creo que eso no tiene mucho significado y admiración. Pero también hay que decir que hubieron otros militares que seguramente hicieron de la guerra un negocio, los que se aprovecharon de grandes extensiones de tierra en el país, sí. ¿Y perdedores y ganadores de esta guerra? Yo creo que perdió Guatemala. Es que en la guerra nadie gana, en definitiva nadie gana. Y a veces si nos tocara hacer un recuento por departamentos, por comunidades, un recuento incluso económico de lo que perdimos, de las oportunidades que perdimos, al final la conclusión es que en la guerra que vivimos en Guatemala, Guatemala perdió. Perdimos todos y personalmente yo perdí a mi padre, perdí a mis tíos, y hacemos el recuento. Seguramente de los militares habrán militares que perdieron a familiares, amigos. Entonces yo diría que en la guerra todos perdimos. Pero una cosa importante es que no perdimos la esperanza de la paz. Y eso es muy importante para mí. ¿Y la sociedad civil participó en el
proceso de negociación, dijiste que los mandos medios y la base de la guerrilla. Sí. ¿Y la sociedad civil participó? Sí, yo creo que sí, la sociedad civil tuvo un buen nivel de participación. Recordemos que en medio de un asunto importante es que en medio de la transición a la democracia hubo el resurgimiento de la sociedad civil, de nuevo sindicalistas, estudiantes, campesinos, comenzó a brotar de nuevo la vida de sociedad civil y se vio reflejada en los acuerdos de paz. Yo pude enterarme a través de los medios de comunicación de que la dirigencia de la URNG tuvo reuniones con sector religioso, campesino, empresarial, sectores políticos, estudiantiles, todos, académicos. Se tuvo, digámosle, un nivel de participación en el proceso de paz. Y hay que rescatarlo porque la labor que hizo Monseñor Quesada Toruño al frente de la Asamblea de la Sociedad Civil permitió, yo diría que fue uno de los esfuerzos más únicos en el país, donde diversos sectores con distintos intereses se hayan reunido alrededor de una mesa liderados por Monseñor Quesada Toruño para canalizar las propuestas a la mesa de negociación, y eso creo que fue muy importante, muy relevante. Lástima que ese esfuerzo quedó tirado y vacío, porque hubiera sido muy relevante que esa sociedad que estaba pujante en aquel entonces hubiera seguido con esa fuerza, porque tendríamos un país diferente. Sin embargo, sí se canalizaron propuestas. Tengo que admitir que en el ámbito del movimiento indígena también se hizo esfuerzos a través de la Asamblea de la Sociedad Civil. Movimientos campesinos también canalizaron propuestas. Hubo una participación sobresaliente de la sociedad civil. Lo que creo que es que no tiene los créditos en los acuerdos de paz. Entonces, como que aparentemente esos acuerdos fueron entre la guerrilla y el gobierno nada más, pero la sociedad civil tuvo un papel importante, relevante en el proceso. Se hacía lobby con el gobierno, con la guerrilla, a modo de que ciertos planteamientos quedaran impregnados en los acuerdos de paz, y eso hay que valorarlo positivamente. Lo único es que efectivamente no aparecen, uno lee los distintos acuerdos de paz y solo aparecen los nombres de los comandantes y de los negociadores del gobierno, pero mucha de la sustancia creo que también es parte de la participación del sector empresarial también. Sí, Sí. todo un proceso, Sí. proceso de diálogo previo, Por donde su- también hubo firma de documentos, hay un listado de personas que participaron. Sí, sí, entonces sí hubo. Es lo que habría que reivindicar. Yo creo que quizás eso nos hace falta a todos, reivindicar de que la firma de la paz misma no fue un proceso único entre la guerrilla y el gobierno, sino que fue un proceso de participación de distintos actores, y es ahí donde yo veo la importancia de que al llegar a los 20 años, pues podamos retomar esa agenda que construimos juntos, que podamos darle como yo diría, un reflorecimiento a los acuerdos de paz, un renacimiento de esos acuerdos de paz, para que los tengamos como parte de una agenda de país, y eso nos pueda permitir avanzar en la construcción de una Guatemala más justa para todos. Guerra, sin conflicto, con violencia por supuesto, pero ¿qué significa para ti y para tu propia familia? Mira, vivir en un contexto de paz es algo muy hermoso, los que hemos vivido la guerra lo sentimos con plenitud. Justamente hoy que venía saliendo para acá, me recordaba yo que en la época del conflicto armado, hasta de nombre había cambiado. No tenía identidad propia, por ejemplo. Yo era otra persona. Yo no podía decir que era de Quiché. Yo no podía decir que era N14, por ejemplo, porque el N14 en los listados del ejército era sinónimo de comunismo. Y hoy pues la paz nos da una libertad absoluta y total de expresarnos, de decir nuestras ideas, de expresar lo que pensamos, de decir lo que sentimos, sin temor de que a uno lo maten por sus ideas. Creo que eso es uno de los valores más importantes que tiene la paz. La libertad que tenemos ahora
es absolutamente distinta a aquella que yo te contaba, cuando estaba el sitio de queda. Y nosotros no podíamos salir de las 6 de la tarde para adelante, para la noche, no podíamos salir. Entonces, para mí vivir en paz es como tener esa enorme libertad de uno andar, de decir, de hacer cosas, sabiendo de que por tus ideas nadie te va a matar, o por pensar distinto, o por reclamar tus derechos, nadie te va a perseguir. Eso para mí es de verdad hermoso. Si no se hubieran firmado los acuerdos, no estarían pasando. Si no se hubieran firmado los acuerdos, precisamente a raíz de lo que pasó en Colombia ayer, estaba meditando yo, ¿qué hubiera sido de nuestra vida si no hubiéramos firmado la paz en Guatemala hace 20 años? De veras, me cuesta imaginármelo, pero haciendo un ejercicio un poco hacia atrás, diría yo, quizás estuviéramos en guerra todavía, quizás estuviéramos desangrándonos todavía entre guatemaltecos, quizás tuviéramos todavía esos momentos de que la gente tuviera que estar desplazando de un lugar para otro, quizás tuviéramos más refugiados, quizás tuviéramos atentados en cualquier parte de la ciudad, quizás se hubiera intensificado, de verdad, quizás estuviéramos más desangrados de lo que estamos ahora. Y yo no sé, de verdad, no me imagino a Guatemala todavía en guerra, pero hubiera sido casi posible si no se hubiera firmado la paz, estuviéramos en guerra, estuviéramos aún más confrontados y prácticamente destruyéndonos unos a los otros. Y Guatemala pues no sería la que es ahora. ¿Cómo recuperar, Jorge, esa esperanza sembrada por los acuerdos? Es difícil, pero yo creo que si todos y todas los actores tuviéramos en primer lugar voluntad profunda, compromiso profundo con Guatemala, ya no pensar en nosotros, porque resulta que a veces somos muy egoístas y pensamos solamente en el presente. Si tuviéramos una visión de que esta Guatemala es para las generaciones de mañana, de pasado, y que nuestros hijos o nuestros nietos van a vernos a nosotros de esta generación como los que firmamos la paz, pero que no logramos construirla verdaderamente, si tuviéramos esa dimensión de lo que va a pasar en la historia, creo que estamos a tiempo de retomar los acuerdos de paz. En la cosmovisión maya, el número 20 tiene un profundo significado. Dice que al cumplir 20 años una persona, esa persona ya es una persona cabal, ¿sí? Entonces yo digo, si bien es cierto, estos 20 años han sido muy difíciles para Guatemala, si hiciéramos un balance estadístico en qué cosas hemos avanzado, en qué cosas no, yo diría que Guatemala ha avanzado sustancialmente en muchas cosas. Yo, por ejemplo, tengo que admitir que los pueblos indígenas tenemos ahora más libertad, más de organizarnos, de expresarnos. Yo de vestir con mucho orgullo esta corbata donde quiera que esté. Antes era muy difícil tener una convivencia entre indígenas y no indígenas. No digo que hemos resuelto el problema, pero tenemos más lazos de hermandad ahora que hace 20 años. Pero el compromiso, retomándolo, debería venir primero por esa voluntad enorme de que todos tenemos que ceder algo. Que los acuerdos de paz son imperfectos absolutamente, pero en mi opinión son el pacto más importante que ha tenido la historia de este país desde su nacimiento. Yo no hablo de otro pacto más que los acuerdos de paz, porque si uno revisa detenidamente el aspecto económico, el aspecto agrario, el aspecto de identidad y derechos de los pueblos indígenas, los aspectos de justicia, los temas fiscales, allí están. Si bien es cierto, no son la solución que ese país necesita de manera integral, pero son elementos que nos pueden coadyuvar a tener un pacto nacional más amplio. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hablar sectores empresariales, indígenas, campesinos, sindicales, religiosos, académicos, estudiantiles, todos. De verdad, no
hay mucha gente que habla de los recuerdos de paz. Para mí eso es muy doloroso, es muy frustrante, porque es evidente que esa gente, si hubiera vivido en guerra, pues le daría otra dimensión a la paz. Entonces, más que hablar de los recuerdos de paz, deberíamos plantearnos cómo retomamos los compromisos de los acuerdos de paz para que sean como un punto de partida para un pacto nacional de gran dimensión, donde todos, de verdad, todos nos pongamos de acuerdo y los desacuerdos los dejemos en el freezer para entrarle a cosas tan profundas que Guatemala requiere. El tema de justicia está planteado en los acuerdos de paz. El tema de la lucha contra la impunidad está planteado en los acuerdos de paz. El tema de la consulta por los recursos naturales está en los acuerdos de paz. El tema del abordaje, el tema agrario está en los acuerdos de paz. Entonces, yo sí creo firmemente en que los acuerdos de paz deben ser retomados por todos los actores políticos de este país, deben ser redimensionados, retroalimentados y relanzados como un pacto nacional de gran dimensión. Mira, yo sí creo que los que vivimos el conflicto armado interno tenemos todavía una responsabilidad enorme, porque nosotros somos un eslabón entre la guerra que vivimos y la paz que hemos dejado inconclusa. Entonces deberíamos tener como mayor conciencia y noción de la importancia de este eslabón, porque yo tengo un temor enorme que las generaciones venideras no vayan a recordar que Guatemala vivió un conflicto armado de 36 años, que nos dejó más de 250,000 muertos, que este país tiene más de 40,000 desaparecidos, que tuvimos más de 1 millón de desplazados internos. Esas consecuencias enormes de guerra que tuvimos, tengo el temor de que las generaciones venideras lo desconozcan y que un país que no conoce su historia, que no conoce su pasado, es un país que tiende a volver a caer en el mismo error. Y ahí es donde yo veo la importancia de los acuerdos de paz. Para retomarlos hay que conocerlos, hay que conocer primero la historia, pues. Hay que conocer la historia y las vivencias de las personas que estuvimos de alguna u otra manera involucrados en la guerra, en el conflicto armado, pues se tienen que conocer. Y ahí, de nuevo, repito, la importancia de la educación. En la educación en Guatemala, hace algunos años se hablaba algo de los acuerdos de paz, pero tú ves ahora, en los colegios, en las escuelas, nadie habla de esto. Estamos hablando de otros temas que, si bien son importantes, se está dejando de lado algo que es parte de la historia de este país. Y yo creo que la educación tiene un papel fundamental en conocer la historia de guerra que vivimos, en conocer cómo fue que se llegó al final de esa guerra y qué compromisos hay en esos acuerdos de paz, para irlos retomando, retroalimentando en las generaciones venideras. Pero sí hace falta que este pacto nacional de país que tengamos que hacer, retome los acuerdos de paz, relanzarlos, pero sobre todo ir cumpliendo aspectos derivados de los acuerdos de paz, para que justamente la gente que vivió el conflicto y la gente que no vivió, y especialmente los jóvenes que no vivieron el conflicto armado, conozcan. Uno se pone, yo admiro y me parece bastante interesante que lean a Ana Frank, por ejemplo, en los colegios, interesante, pero ¿por qué no agarramos literatura que narre la sobrevivencia de muchos jóvenes y niños en la guerra en Guatemala? ¿Por qué no conocemos, lamentablemente, no tenemos un museo nacional que hable de las atrocidades que se cometieron en la guerra en Guatemala? No tenemos esa cultura de conocer nuestro pasado. Yo admiro y ahí tengo mucha admiración por los alemanes. Ellos recuerdan constantemente lo que pasó en el pasado para evitar que de nuevo caigan en guerra. En Guatemala no estamos hablando de eso. En Guatemala no se está hablando de lo que las grandes masacres que hubieron, no se está recordando a los muertos. Y eso sí creo que es un grave error que tenemos como país y tenemos que superar, porque tengo el temor de que volvamos a tropezarnos y que volvamos a confrontarnos. Y eso sí sería muy desastroso para Guatemala, para el país. Y lamentablemente esos niveles de confrontación se están dando aún todavía. Pero no hemos logrado todavía, siento yo, avanzar en ese sentido, y
Y por eso la importancia de la educación. Yo creo mucho en la educación como un instrumento de liberación. Y pues, de verdad tenemos que conocer la historia de Guatemala, conocer la historia del país. Sería interesante que cada departamento tuviera historia de lo que pasó en el conflicto armado, un museo con los niños, que hayan documentales, que hayan historias de voces. Yo, como repito, a todos leen a Ana Frank, mis hijos leen a Ana Frank en el colegio, pero no les dan historia de lo que pasó en Guatemala. Y creo que ahí sí el papel de la educación va a ser fundamental para que se conozca lo que pasó. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para superar esta tragedia de la guerra con una justicia transicional, pero que nos conduzca a la reconciliación y no a la polarización? Mira, ahí una cosa que creo que ha sido, y también lamentablemente en este proceso de justicia transicional no se ha abordado, es el conocer la verdad. Es que de verdad creo que aún no hemos asumido la dimensión de qué es lo que implica. Conocer qué pasó, cómo fue que pasó y quiénes cometieron crímenes o masacres. Si no conocemos la verdad, vamos a seguir queriendo tapar la historia de terror que vivió Guatemala, las masacres, los desaparecidos. Si no llegamos a conocer exactamente qué pasó, creo que vamos a seguir teniendo lo que tenemos ahora, confrontación. Y es ahí donde creo que también viene otro elemento importante, el perdón. Yo sí creo mucho en el perdón y creo que eso nos ha hecho mucha falta en Guatemala, tener capacidad de perdonar y de pedir perdón. Si bien es cierto, el perdón es una decisión personal, creo que nos ha costado mucho todavía en el país ver el perdón como un instrumento para la reconciliación. Y yo te lo digo con mucha franqueza, en mi familia hemos abordado estos temas. Y para llegar a perdonar, si no sabemos a quién vamos a perdonar, también no vamos a avanzar. Entonces, tiene que ser de ambas vías. Ahí sí que yo digo, los perpetradores tienen que salir a pedir perdón, pero a decir, miren, aquí posiblemente en esta región, ustedes van a encontrar a familiares porque aquí hay una fosa común. Y ahí creo que, ahí sí fallamos en Guatemala en los acuerdos de paz. Uno hace un análisis del acuerdo de esclarecimiento histórico, lamentablemente creo que quedó muy corto. Y yo tengo la percepción que es por temor de las partes, temor a que esto desencadenara después en nuevos enfrentamientos, pero ahí creo que se falló. Por ejemplo, decir comisión de esclarecimiento, si hubiera planteado comisión de la verdad. ¿De todo? Sí, 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 mayor polarización. Yo creo que ahí sí hubo un error político, pero fue quizás por el temor, donde se hubiera hecho comisión de la verdad y donde se hubieran establecido mecanismos también jurídicos para procesar a aquellos que efectivamente cometieron grandes atrocidades y delitos de lesa humanidad, pero también mecanismos donde la justicia se hubiera aplicado, pero también se le hubieran dado oportunidades a los perpetradores. Tuve oportunidad de conocer a varias personas que han cometido y que estuvieron involucradas en masacres de parte del ejército, y ellos mismos dicen, de verdad, nunca tuvieron oportunidad ellos también de hablar de cuadros medios, nunca tuvieron oportunidad de hablar y decir, bueno, en este lugar, si hubieran buscado mecanismos, digámosle, donde los militares hubieran dicho, señores, aquí hubo una masacre, aquí posiblemente encuentran a los familiares desaparecidos, y después las víctimas necesitan eso. Es que yo te lo digo porque lo viví. Nosotros todavía aún tenemos a un familiar, 2 familiares desaparecidos, y cuando llega anualmente el Día de los Santos, por ejemplo, es muy doloroso tener unas flores y no saber dónde depositar. Es duro, muy duro eso. Entonces, eso lo que más genera es ese sentimiento de odio y de rencor.
Y eso no nos ayuda a la reconciliación ni al perdón. Entonces yo sí creo que todavía se puede retomar eso. Se puede retomar procesos de verdad, procesos de perdón y hacer los ajustes legales, no para garantizar impunidad, pero por lo menos para garantizar un debido proceso a los involucrados. Porque sí, muchos estuvieron involucrados de una manera directa o indirecta en crímenes del pasado, donde se pudieran haber establecido mecanismos legales, penas mínimas, por ejemplo, y después, de verdad, conocer la verdad. Pero otro elemento que ya es un compromiso del Estado es el derecho a la reparación. Hay mucha gente que dice que, y yo estoy de acuerdo con ellos, yo soy parte de esa gente que dice que la vida no tiene precio. Pero el hecho de que el Estado, por ejemplo, busque mecanismos de reparación a aquellas comunidades que fueron afectadas por sus tierras, por ejemplo, que en medio de la guerra el ejército ocupó fincas, ocupó tierras y se apropió de ellas. Y al día de hoy no se han establecido mecanismos para reparar esas comunidades. Entonces ahí tenemos una confrontación. Pero también la reparación a las personas de manera individual. Cuando se discutió el tema del resarcimiento, muchos personeros del gobierno decían, no, hombre, ¿para qué? No, el Estado no puede asumir el costo de la reparación individual. Pero fue una discusión fuerte y dijimos, era importante, no vamos a devolver la vida, pero sí algo de dignidad. Mire, señor, el Estado reconoce que secuestró a su familiar y se le va a reconocer algo por eso. Y te voy a poner un ejemplo, tengo presente un ancianito, que cuando a su hijo lo desaparecieron y le pagaron su resarcimiento. ¿Y sabes qué hizo él? Dijo, mi hijo siempre me prometió comprarme una grabadora. Agarró su pistillo y se fue a comprarse su grabadora. Y dijo, el domingo siguiente quiero hacer un almuerzo. No tenía el dinero, pero con ese dinero convocó a sus hijos, a su familia. Hizo un gran almuerzo, pagó una misa. Y él dijo, mi hijo, el Estado por fin reconoció que fue el que lo secuestró. Aquí tengo de recuerdo mi pequeña grabadora, hacemos la misa, hacemos un almuerzo y prácticamente cerraron el duelo. Ese luto que había cargado el anciano lo cerró y mira, el anciano ya estaba más contento, estaba más feliz de que por lo menos me reconocieron que sí, ellos se lo llevaron. Ese mismo detalle lo comento yo a mucha gente porque todos no entienden la dimensión de lo que implica el cierre del duelo en una familia, en una persona. Pero parte primero del reconocimiento del Estado, del hecho que pasó, la reparación a la víctima y después la capacidad de perdonar. Este anciano dice, miren, perdonen hijos, pero yo ya perdoné a los que lo hicieron, que yo ya lo perdoné, ahora que Dios los perdone. Pero en mi corazón ya no hay rencor y ese anciano murió en paz después. Un mensaje para los jóvenes, Jorge, para los jóvenes que esto que nos tocó vivir a nosotros, que están disfrutando de un entorno distinto, que no conocen los acuerdos. ¿Qué les dirías tú a esos jóvenes? Yo primero decirles, jóvenes, hombres y mujeres, ojalá ustedes nunca más vayan a vivir en condiciones de guerra. Porque en condiciones de guerra no se puede hablar en paz, no se puede expresar libremente, no se puede andar libremente, no se puede transitar libremente. Porque en una condición de guerra en cualquier momento pueden ser capturados, asesinados, desaparecidos, o pueden fallecer en un atentado. Entonces, mi mensaje es, en la guerra todos perdemos. En la guerra no hay ganadores. Pero el compromiso de construir la paz debe ser un compromiso individual, permanente, constante. Porque algún día nosotros, los que vivimos la guerra y vivimos y sufrimos la guerra, pues seguramente ya no vamos a hablar. Pero ustedes que tienen una vida por delante, tienen que saber que en este país hubieron muertos, desaparecidos, comunidades destruidas, y que esto ya no debe pasar en Guatemala, ya no debe repetirse
porque en la guerra todos perdemos, hay muertos, hay heridos, hay desplazados, hay cosas materiales destruidas, y eso lo que genera para todas y todos es destrucción y muerte. Y yo sí quisiera pedirles que sean conscientes de que no podemos tropezar en esta historia de dolor que el país vivió, que si bien es cierto tenemos condiciones diferentes ahora de vida, son producto de tantos muertos que ha tenido el país, de tanta destrucción que hemos tenido, y más bien las generaciones que vengan tienen que vivir mejor que nosotros, pero tienen que vivir pensando en que nosotros, este país ha vivido una historia de muerte y de dolor y que no se debe repetir, que la guerra en Guatemala nunca más llegue, y que la paz, aunque sea una tarea permanente de construcción, tenemos que construirla todos.